Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Justamente el día de hoy he venido a compartir con ustedes el tema de pensamiento inclusivo y su integración desde la práctica docente. Mi nombre es Nancy Olmos, formo parte del equipo de experiencia de clientes de Anthology para Latinoamérica y el Caribe. Estoy basada en la Ciudad de México y tengo una formación precisamente en el área de sistemas, pero una vida práctica, una experiencia práctica como docente desde hace pues ya casi 20 años, yo creo. Entonces, he venido con ustedes a ofrecer este tema porque me parece que es de bastante relevancia y también es importante, ¿verdad? Que cada vez vayamos hablando un poquito más, integrando dentro de nuestras prácticas precisamente este pensamiento inclusivo. Pero bueno, ¿qué es el pensamiento inclusivo? Y vamos a empezar primero abordando algunas definiciones para establecer el contexto de este tema. El pensamiento inclusivo pues tiene que ver con algunos conceptos básicos, ¿verdad? Lo primero es, ¿qué es incluir? La inclusión. Ajá. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, incluir es la acción y efecto de poner algo o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Eso quiere decir incluir. Entonces, aquí en esta imagen que les estoy mostrando, estamos incluyendo a distintas personas con distintas características, ¿verdad? Características como hombres, mujeres, niños, adultos, y eso que podemos saber aquí nada más viendo las sombras, ¿verdad? A todos ellos los estamos poniendo dentro de un conjunto que es esta imagen. Eso es incluir, que ahí estén adentro, que existan. Ajá. Pero vamos a ir hablando de otros conceptos, ¿verdad? El concepto de integrar. Integrar no es lo mismo que incluir. Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Y aquí les muestro este ejemplo de una foto, ¿verdad? Una foto de un rompecabezas. En un rompecabezas, cada pieza tiene una función y forma una parte activa del conjunto final, ¿verdad? No nada más está ahí sin sentido, sino que participa activamente para darle sentido a la imagen final, que es lo que forma este rompecabezas. Entonces, aquí habla de formar parte de, no solo como nuestra definición anterior de poner algo o alguien dentro de una cosa, sino que forme parte de, aquí habla de un rol activo, un significado dentro de ese conjunto en el que está, sí, pero también que forma parte de él y le da sentido. Entonces, siguiendo un poquito con las definiciones, vamos a hablar de qué es accesibilidad, que es un concepto que también se relaciona. Y accesibilidad, de acuerdo con la Real Academia Española, se define como la cualidad de ser de fácil acceso o trato. Ajá. Entonces, eso lo represento aquí con una puerta abierta. La accesibilidad nos habla de algo que puede ser accedido fácilmente. Ajá. Y ahora me voy a ir a lo opuesto. Algo que no es accesible, pues es algo que nos presenta un impedimento. Ajá. Un impedimento, de acuerdo con la Real Academia Española, es un obstáculo, embarazo o estorbo para algo. Ajá. Y esto lo ejemplifico con una puerta cerrada. Cuando hablamos de impedimentos y estamos tratando de construir estas definiciones y este entendimiento que nos van a permitir hablar del pensamiento inclusivo, pues debemos de tener en cuenta cuáles pueden ser esos impedimentos, esos obstáculos que están existiendo en el camino para que podamos hablar de una integración, de una inclusión. Aquí en concreto voy a hablar de impedimentos o barreras de acceso que suelen existir eh, para que los estudiantes, aquí hablamos del contexto de la educación, hablamos de la práctica docente, ¿verdad? ¿Cuáles serían los impedimentos que podríamos encontrar en nuestros estudiantes?
Aquí los clasifico en 4 grupos, de acuerdo precisamente con el Centro Nacional para la Reestructuración e Inclusión Educativas. Estos 4 tipos de impedimentos los podemos conocer como los que son impedimentos de carácter visual, impedimentos que son más auditivos, impedimentos motrices o que tienen con algún aspecto físico y los impedimentos cognitivos. Ajá. Yo creo que dentro de cualquiera de estos 4 grupos ustedes pueden ir pensando en cuáles se pudieran convertir o cuáles pudieran ser esas barreras de acceso que enfrentan nuestros estudiantes como precisamente el objetivo de nuestra instrucción, de nuestra práctica docente, el desarrollo de los estudiantes. Bueno, ¿qué tipo de barreras pudieran existir en ellos? Y aquí fíjense que a lo mejor ustedes están pensando en situaciones drásticas, pero vamos a ir viendo cómo estos impedimentos se pueden presentar de una manera muy sutil, no declarada, no perceptible, hasta que también se pueden presentar de forma muy evidente y que ni siquiera es necesario declararlo porque lo podemos percibir fácilmente. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar primero de los impedimentos visuales, que estas son barreras de acceso que impiden la participación activa o que formen parte de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso es algo que podemos enfrentar como docentes. Impedimentos visuales, ¿a qué me refiero? Estos impedimentos visuales pueden ser algo tan sutil, como les decía, como una debilidad visual ligera, de repente cierro los ojos para poder enfocar, de repente me tengo que acercar, ¿verdad? Para ver las cosas, o a lo mejor de repente fundo ligeramente colores, o puedo empezar a tener situaciones como daltonismo, ¿verdad? Mi percepción de los contrastes de los colores es muy diferente a la del resto de las personas. Esas pueden ser las situaciones más sutiles. ¿Por qué? Porque no me impiden entrar en contacto con contenidos, con acceder a leer el mundo, ¿verdad? A través de mis ojos, por eso les llamo sutiles. Y pudieran ni siquiera notarse, no se nota cuando una persona tiene una debilidad visual ligera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente ni siquiera anteojos utiliza. Pero nos pudimos ir al escenario máximo en el campo de lo visual, que podría ser la ceguera total. Ahí sí podemos identificar si tenemos dentro de nuestras aulas algún estudiante que carezca completamente del sentido de la vista. Entonces, fíjense cómo podemos ir desde lo sutil e imperceptible hasta lo que es totalmente declarado y perceptible. Cuando hablamos de impedimentos visuales, pues yo lo voy a conectar con mi práctica docente, ¿verdad? Yo empiezo a generar mis presentaciones de PowerPoint, y yo ahí tomo decisiones de qué colores voy a utilizar, de qué fondos, qué diseños. Fíjense cuál va siendo la experiencia de lectura para ustedes mismos. Probablemente ustedes en sus casas, alguien estará utilizando anteojos, alguien no utiliza anteojos, si tiene una vista en perfectas condiciones. Habrá quien no utiliza anteojos, pero de repente tiene que acercarse, alejarse o enfocar. Fíjense cómo va cambiando la experiencia de los primeros 2 cuadros que yo tengo en los que el contraste es pues muy marcado para facilitar la lectura. ¿Qué va sucediendo cuando voy cambiando los contrastes, cuando voy empezando a utilizar degradados? Y me voy a ir a situaciones más extremas. Imagínense estos mismos textos que ustedes los tuvieran que leer, que su posibilidad de avanzar dependiera de que pudieran leer estos textos. Definitivamente yo no les estoy favoreciendo esa situación de lectura. Pero a veces no tiene que ver con lo que nosotros hacemos y a veces tiene que ver con las características mismas con las que cada uno de nosotros contamos, ¿no? Las condiciones con las que vivimos. Entonces, aquí quisiera que vayamos acercando ese entendimiento hacia cuáles pudieran ser impedimentos visuales. Ahora vamos a hablar de los impedimentos auditivos. Aquí podemos hablar de situaciones tan sutiles como pérdidas auditivas ligeras, cuando tenemos que preguntar, ¿qué dijiste? ¿Me puedes repetir? O cuando tenemos que prestar mucha atención a lo que están diciendo, como cuando, por ejemplo, estamos escuchando otro idioma también, que no es nuestro idioma nativo, entonces tenemos que prestar más atención porque tenemos
una desventaja con respecto a quienes tienen ese idioma como lengua nativa, que están acostumbrados a escucharlo, incluso con carencias en el audio, ¿verdad? Pueden escuchar bien. Entonces puede ser algo tan sutil como eso, hablar de percibir el audio en otros idiomas. Pero nos podemos ir a la condición más extrema referente al sentido del oído, ¿verdad? Nos podemos hablar de una situación por completo conectada con la sordera total. ¿Y esto cómo va conectando con nuestra práctica docente? Pues imagínense cómo dictamos clases, ¿verdad? Cómo dictamos cursos. Muchas veces si hablamos de sesiones presenciales, tenemos la pizarra, el pizarrón para escribir, para hacer alguna explicación. Normalmente no explicamos así, nosotros dándole la espalda al pizarrón. Nos abocamos al pizarrón, ¿verdad? Y empezamos a hablar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una condición de algún impedimento auditivo? Ajá. Si no puede ver nuestra boca, entonces no puede necesariamente entender lo que estamos explicando, lo que estamos diciendo. Lo mismo pasa en los ambientes virtuales. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un profesor que la verdad es muy famoso y muy bueno con las explicaciones que da. Él tiene ya por muchos años construidos cápsulas de video para que los estudiantes puedan conectarse con el mundo de las matemáticas. Y es muy bueno y es famoso. Ajá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos, y aquí lo que quiero ejemplificar es cuando nosotros estamos en el salón de clases o cuando grabamos videos en los que aparecemos y nuestro audio o tiene mala calidad o estamos explicando y estamos viendo hacia el pizarrón, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos facilitando para aquellos estudiantes que tienen alguna condición, algún tipo de impedimento, más bien, de carácter auditivo? No estamos acercando esa posibilidad para que escuchen y comprendan, ¿verdad? Plenamente. Entonces ahí vamos viendo cómo a partir de elementos tan sutiles se van presentando estas situaciones. En el caso anterior, por ejemplo, cuando estamos en escenarios remotos como ahorita, pues eso se puede subsanar sencillamente, no sé, agregando subtítulos, por ejemplo, para facilitar que mi audio siempre esté disponible a través de otro sentido, la vista, para quienes me están escuchando, por ejemplo. En el salón de clases de repente no va a ser tan fácil, tendremos que ejecutar otro tipo de acciones para asegurarnos de que todos nos están escuchando bien. Ahora vamos a pasar a los impedimentos motrices. Ajá. Los impedimentos motrices tienen que ver con físicamente las partes de nuestro cuerpo que puedan estar teniendo alguna carencia o alguna imposibilidad. Podemos ir desde situaciones que son temporales a situaciones que son permanentes. Situaciones que son tan sencillas como una movilidad limitada, a lo mejor, no sé, tuve algún accidente y no puedo trabajar bien con mi mano, o ese famoso túnel carpiano, ¿verdad? Que se da por mucho trabajo con la computadora, o podemos hablar de situaciones como un control muscular disminuido, de repente no soy tan preciso en mis movimientos, a lo mejor eso tiene que ver no con lo que yo opero con mis manos, sino con mi lenguaje, ¿verdad? Mi lengua, las dificultades que puedo tener en el habla. Podemos hablar de temas como pérdidas de un miembro, que no son unas condiciones totales, pero ya nos están generando un impedimento de tipo motriz. Hasta, bueno, podemos hablar de situaciones de parálisis total que impiden la participación activa dentro de un escenario de aprendizaje. Aquí les voy a pedir que hagan un experimento. Les voy a pedir que, así mientras van escuchando esta charla, publiquen el siguiente mensaje en alguna red social, pero háganlo con la mano que no es dominante. Yo, por ejemplo, soy diestra, les pediría que lo hagan con la izquierda y con un solo dedo. Ajá. Este, ¿Qué tanto se tardan en publicar este anuncio, ajá, este mensaje con este hashtag? Ujú. Imagínense que ese es un ejercicio muy sutil. A veces nos pasa cuando de repente nos lastimamos una mano, tenemos una cortadita y no podemos escribir bien. Necesitamos tal vez escribir con la otra mano. Qué incómodos nos sentimos al hacerlo, qué
disminuida se ve la velocidad con la que lo podemos hacer. Bueno, eso nos va acercando a entender un poquito lo que significa tener un impedimento de tipo motriz y lo podemos extrapolar a muchas otras experiencias, muchas otras situaciones. Pero lo que quiero que vayamos como percibiendo es qué implica eso. Si yo, por ejemplo, tengo que contestar un examen y precisamente tengo alguna situación con mi mano dominante y lo tengo que hacer con la otra mano, ¿qué tan rápido soy para responder? Si es electrónico, si es en papel, ¿cómo eso se va convirtiendo en un impedimento? Y finalmente vamos a hablar de los impedimentos cognitivos. Estos tienen que ver no con nada físico, más bien tienen que ver con cuestiones relacionadas con nuestro cerebro, ¿verdad? Con nuestra cognición. Aquí podemos hablar de situaciones tan sencillas como la distracción o la falta de concentración, ¿verdad? De repente cuando alguien no pone atención o cuando le hablamos y no capta el mensaje, eso muchas veces no tiene que ver con una condición auditiva, ¿verdad? Tiene que ver con una condición de atención y eso es un proceso cognitivo. Entonces podemos encontrar situaciones como distracción, falta de concentración, algunas situaciones ya diagnosticadas como dislexia, ¿verdad? Pero que aún así nos permiten con cierto esfuerzo poder desempeñarnos con las condiciones tal cual están, ¿verdad? Déficits de atención o simplemente cuestiones que tienen que ver con preferencias, estilos de percepción preferentes. Yo a lo mejor estoy en toda mi capacidad de leer, estoy en toda mi capacidad de escuchar, pero yo prefiero o comprendo más fácilmente, estoy más habituada a que cuando veo los mensajes escritos o los mensajes enriquecidos con imágenes que me permiten comprender, logro mayor conexión con los contenidos con los que estoy trabajando. Pero también puede ser que sea lo contrario, ¿no? Prefiero o puedo concentrarme más cuando escucho las cosas que cuando las veo. Eso tiene que ver con estilos, preferencias en los estilos de percepción que tenemos más desarrollados, aunque no tengamos alguna carencia o impedimento físico, ¿no? Y nos podemos ir a situaciones mucho más evidentes y diagnosticadas como condiciones o situaciones de autismo, síndrome Down y algunos otros escenarios que son diagnosticados y que lo que implican es que hay una distinta forma de relacionarnos con el ambiente, de aprender y hay cosas que debemos de tomar en consideración. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes sabían que para las personas disléxicas, la forma en la que construimos nuestros textos, por ejemplo, pueden favorecer u obstaculizar la comprensión de los contenidos. Aquí viene una recomendación, por ejemplo, de tamaño de fuente, de tipo de tipografía, de algunos efectos especiales como las cursivas que tenemos que evitar para favorecer la comprensión en personas que tienen condiciones de dislexia, ¿verdad? El ancho de las columnas, la separación entre caracteres, todo esto a lo mejor pasa desapercibido, nos vamos más por cuál es el tipo de letra que me gusta, ¿verdad? Cuáles son los colores que me gusta utilizar, los contrastes que son mis preferidos, pero de repente pues no sabemos si tenemos a estudiantes, ¿verdad? Que tengan alguna condición de este tipo. Entonces, hay mucha información que podemos tener cada vez más a nuestro alcance para entender cuáles son las mejores formas en las que nosotros podemos apoyar a nuestros estudiantes cuando tienen este tipo de condiciones. Existe, de acuerdo con uno de los censos, el censo del 2020, ¿verdad? Aquí en México, se determinó que existe un 16.5% de la población que tiene alguna discapacidad, ya sea una discapacidad completa o puede ser un problema o condición mental, o pueden ser ciertas limitaciones, como les hablaba yo del rango de lo sutil, para poder participar activamente a través de todos sus sentidos y toda su cognición. Ajá.
Entonces, no necesariamente esto quiere decir que el 16% de nuestros estudiantes van a presentar una condición así. Puede ser el 1%. Aquí lo importante es que podamos empezar a pensar cómo nos preparamos para que esta sea una sociedad, ¿verdad? En la que las condiciones con las que trabajamos en el día a día puedan tener en consideración la participación activa de todos. Ajá. Aquí es importante tener en mente que todos somos diferentes, ¿verdad? Y cada uno percibe de formas distintas. Como les decía yo, hay preferencias que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. También nos expresamos de formas distintas, con o sin impedimentos. El mensaje aquí es que no somos uniformes, entonces la fórmula que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro y eso nos va conectando con otro tipo de pensamiento. También un mensaje con el que los quisiera dejar de estos primeros contenidos que he compartido con ustedes es que a veces nosotros somos quienes podemos provocar inaccesibilidad sin querer hacerlo, ¿verdad? Pero con formas tan sutiles como lo que yo les presentaba al principio, los textos, los contrastes que utilizamos, los tipos de letras, si cuando estamos dando una explicación nos volteamos hacia el pizarrón o si estamos hablando de frente, si los estudiantes están en posibilidad de ver nuestra expresión corporal todo el tiempo, nuestra boca, lo que estamos diciendo o no. Entonces, pueden ser, no sé, también cuando nosotros subimos un documento para que esté disponible digitalmente para nuestros estudiantes, qué tanto ese documento está listo para quien quiera escucharlo mientras va corriendo, ¿verdad? O mientras está en los trayectos que quiera ir avanzando. ¿Qué pasa si ese documento PDF es más bien una imagen de un texto que no puede ser interpretado? Son formas muy sutiles en las que podemos crear estas condiciones de inaccesibilidad. Entonces, bueno, ya que vamos estableciendo ese escenario, ¿verdad? Ese modo de percepción, pues vamos a hablar entonces ahora sí de qué es lo que se define como pensamiento inclusivo. Ujú. El pensamiento inclusivo tiene que ver con la identificación de cuáles son esas condiciones de desventaja con las que vienen nuestros estudiantes, desde lo más sutil hasta lo más declarado. Ajá. Identificar también cuáles son las barreras que los mismos contextos que las instituciones que nosotros como docentes generamos son producidas por estos contextos. Ajá. Pero identificar esto, ¿para qué? Para poder buscar acciones y alternativas que apoyen a que los estudiantes puedan superar esa condición que viene por parte de ellos por características que poseen o por el mismo contexto y favorecer precisamente la posibilidad de que ellos participen plenamente en el proceso de aprendizaje. Ajá, que ellos puedan desarrollarse a partir de un ejercicio escolarizado, que es en lo que nos estamos moviendo, ¿verdad? Pero que podamos permitir su participación plena, no solamente permitirles el acceso. Ven a la clase, pero ya que llegas ahí, te las vas a arreglar como puedas. No, ¿cómo podemos establecer esos contextos para que a través de acciones y alternativas que podamos establecer, podamos crear precisamente, disminuir o eliminar esas barreras que se crean por esas condiciones de desventaja? Ajá. Entonces, si hablamos de una participación plena como objetivo de este pensamiento inclusivo, pues vamos a pensar en nuestro salón de clases a qué nos referiríamos con participación plena. Existe un estudio hecho por la Universidad de Liège en Bélgica que llevó como resultado final a la creación de un modelo de 8 eventos de aprendizaje. Y lo que dice este estudio, las conclusiones a las que se llegaron, es a que son 8 los eventos que promueven el involucramiento de los estudiantes, eso es la participación plena en su aprendizaje. Y estos eventos están enunciados aquí, ustedes los pueden leer, son el evento de recibir, cuando ellos, bueno, ahorita los vamos a definir cada uno. El evento de recibir, de debatir, explorar,
experimentar, imitar, practicar, metaaprender y crear. Todos estos, como lo pueden identificar, son verbos. Un verbo denota acción, denota participación. ¿A qué se refiere para que lleguemos a un entendimiento común cada uno de estos eventos de aprendizaje? Bueno, con recibir hablamos de que los estudiantes reciben información, así como yo ahorita les estoy presentando estos contenidos, lo que ustedes están haciendo es recibir. Su rol es mayormente pasivo si nada más escucha. Se convierte en activo cuando empiezan a tomar notas, cuando empiezan a cuestionarse lo que yo estoy diciendo, cuando van a investigar a otro lugar para validar la información que les estoy dando, pero de naturaleza o primer momento es un evento pasivo, que ustedes pueden convertir en activo, por supuesto, nuestros estudiantes también. Debatir. Debatir habla de la posibilidad de tener interacciones sociales a través de discusiones que puedan ser retadoras y colaborativas. Pensemos que tanto alguien, por ejemplo, me voy a ir aquí al extremo, alguien que no puede hablar puede participar de un debate. Practicar. Los estudiantes son evaluados. El practicar es la posibilidad, la posibilidad de poner en práctica, precisamente, llevar a la acción lo que creo que aprendí y poder comprobar si lo aprendí adecuadamente o si tengo alguna carencia en ese aprendizaje, en el desarrollo que yo quisiera o pretendo lograr. Entonces, es la posibilidad de evaluar qué tanto me acerqué, qué tanto lo logré. Experimentar tiene que ver con la posibilidad de manipular un ambiente para poder comprobar las hipótesis que se van generando en nuestro proceso de aprendizaje. Explorar, bueno, es muy sencillo. Esto se trata de una actividad, de un evento individual que sucede cuando yo me voy a, a buscar, a percibir, a hacerme de información que me permita conocer acerca del tema, del contexto de lo que estoy tratando. Esa es la exploración personal. Eso es explorar, aprendizaje por exploración personal. Imitar es la posibilidad que le podemos dar a los estudiantes de que ellos aprendan a través de observar y repetir o imitar. Nosotros hacemos algo, resolvemos una ecuación, los estudiantes después hacen el mismo procedimiento para ver si lo están comprendiendo. Ponemos un paso de baile y ellos ven que lo puedan repetir. Eso es imitar. Entonces van como ejercitándose en algunos procedimientos, en algunas acciones que después les permitirán conectar con otras posibilidades, como por ejemplo crear. Aquí es donde los estudiantes ya crean algo nuevo. No estoy hablando de que crean conocimiento, estoy hablando de que crean un producto, dan origen a una idea, a una propuesta, y todo esto a través de conectar todo lo que han aprendido ya lo pueden plasmar en una creación. Y finalmente, metaaprender. Aquí es donde los estudiantes se dan la oportunidad de reflexionar, de meditar acerca de cómo es que están aprendiendo. Los métodos que están utilizando les ayudan para lograr el aprendizaje, el desarrollo que necesitan. ¿Hay algo que tengan que cambiar? ¿Qué es lo que se les está dificultando? ¿Cuáles podrían ser estrategias que podrían emplear para tener mayor éxito en el aprendizaje, en el desarrollo que están buscando? Entonces, fíjense cómo todos estos eventos tienen que ver con con la posibilidad de los estudiantes de asumir un rol activo y que pueda ser más significativo dentro de su aprendizaje. ¿Qué pasa si un estudiante se enfrenta a alguna limitación de cualquiera de los tipos que les mencioné? ¿Cuáles podrían ser los impedimentos que pueda, por ejemplo, enfrentar un estudiante o las situaciones a un estudiante con algún impedimento visual para recibir? ¿Qué pasa si por ejemplo,
todo lo que yo les estoy dando son textos, ajá, y se los comparto en PDF y ese PDF es una imagen del texto, ajá. Aquí definitivamente les estoy cerrando la puerta a estos estudiantes, ajá. ¿Qué otro tipo de ejemplos se les ocurren? Un estudiante que tiene alguna limitación o un impedimento de tipo auditivo, ¿qué pasaría con su posibilidad de explorar? Ajá. ¿Cómo él podría explorar el mundo con esa limitación? ¿Qué impedimentos o qué situaciones se le podrán presentar cuando él esté en necesidad de practicar para poder comprobar que está logrando el aprendizaje que necesita? ¿Qué pasa si el escenario demanda de su sentido del oído, ¿verdad? Para poder participar. Entonces aquí les pido que vayamos pensando, que piensen ustedes. Primero, ¿qué tantas oportunidades de participación plena damos a nuestros estudiantes en general? En general, ¿qué tanto los conectamos con la posibilidad de una participación activa dentro de su aprendizaje? Ajá. Y en segundo lugar, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta oportunidad de participación plena se la estamos dando también a aquellos estudiantes que tienen algún tipo de limitación o impedimento? Ujú. Ahí es donde empezamos a aplicar el pensamiento inclusivo. Empezamos a identificar, bueno, primero el contexto, cuál es el contexto que yo estoy generando para estas actividades. Este contexto está generando algún tipo de impedimento o de barrera, de obstáculo para mis estudiantes, pero también por otro lado, perdón, también por otro lado, bueno, cuáles son las condiciones con las que pueden venir mis estudiantes que pudieran convertirse en un obstáculo para que ellos participen plenamente de cualquiera de estas actividades. Y ahí es donde empezamos a aplicar el pensamiento, ajá, inclusivo. Nuestros textos, empezamos a revisar si los textos que estamos incluyendo, por ejemplo, si tenemos estudiantes con dislexia o algún otro tipo de condiciones. Bueno, aquí vamos a aplicar este pensamiento inclusivo pensando en los escenarios en los que trabajamos y vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Por qué? Porque no podemos ganar la guerra en un solo paso, ¿verdad? Pero sí podemos irnos acercando a crear cada vez escenarios con mejores condiciones para la participación plena de todos. Eso va a depender, por supuesto, de cuál es la barrera o el impedimento que se tiene, cuál es el contexto tecnológico. Muchas veces podemos pensar en el uso de tecnología para subsanar estos impedimentos, pero también los contextos tecnológicos de cada estudiante pues pueden ser diferentes. La red de ayuda con la que cuentan. Puedo tener un estudiante que no tenga la capacidad de escuchar, pero con él siempre va un intérprete y siempre le está ayudando a entender la realidad. Bueno, pero ¿qué pasa con el estudiante que no tiene nadie que le apoye? ¿Cómo el mismo contexto que generamos le puede ayudar? Ajá. La modalidad de participación no es la misma forma en la que vamos a enfrentar las barreras si estamos hablando de un escenario presencial, a si estamos hablando de un escenario digital o si estamos hablando de escenarios híbridos, ¿verdad? Y aquí me refiero a las modalidades de la educación. Entonces las medidas serán diferentes. A lo mejor pienso en un contexto, pero para el otro puede haber un cambio. Y también, pues vamos a hablar también de la predisposición, cuál es la actitud, la experiencia que tienen nuestros estudiantes que presentan algún impedimento, como les digo, puede ser algo sutil, puede ser una situación que no ha causado mella en sus vidas, pero también puede ser una situación con la que ellos han lidiado de forma repetida a lo largo de toda su vida o por muchos años y que los ha llevado ya a un nivel de hartazgo, ¿verdad? Entonces, todos estos son factores con los que vamos lidiando. Cuando queremos aplicar el pensamiento inclusivo, vamos a considerar también esto. Como les digo, no es de la noche a la mañana, pero lo importante es que vayamos empezando a hablar de esto, a pensarlo, a utilizarlo como un filtro cuando tomamos decisiones como docentes, como instituciones.
Y aquí conectando un poquito más con cuáles pueden ser esos ámbitos de aplicación o los ejes en los que podemos aplicar el pensamiento inclusivo, yo me voy a centrar en tres ámbitos. Ajá. El ámbito de la pedagogía, que tiene que ver con el diseño de la instrucción, el ámbito de la creación de contenidos, la entrega de contenidos a los estudiantes y el ámbito de la tecnología. Para cualquiera de estos ámbitos tenemos la posibilidad de aplicar el pensamiento inclusivo de distintas formas. Y aquí les voy a dar unos ejemplos y con eso voy a terminar esta charla. En el ámbito de la pedagogía, aquí estamos hablando del diseño de la instrucción, del diseño de la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes, de la definición de actividades, recursos que van a formar parte de este camino que ellos recorran para poder lograr el progreso que se espera, el desarrollo de capacidades. Ajá. Desde el ámbito de la pedagogía, hay cosas tan sencillas que podemos ir haciendo, como por ejemplo, asegurar que los estudiantes tienen acceso al plan de la materia, asegurar que conocen qué es lo que van a desarrollar dentro del curso, asegurar que incluimos actividades diferenciadas para que haya la posibilidad de participación para todos. Ajá. Asegurar que tienen oportunidades para aprender de forma colaborativa. Ajá. Asegurar que nuestras instrucciones sean concretas, sean claras, que no generen confusión en ninguno de ellos. Podemos aplicar el pensamiento universal al diseño del curso como una de las prácticas estándar para poder abrir nuestros ojos a nuevas prácticas que podemos hacer parte de nuestro día a día. Cuando hablamos de contenidos, pues vamos a cuidar el tipo de contenidos que ofrecemos a nuestros estudiantes, las imágenes que tengan textos alternativos, el texto que se comparta como texto y no como imágenes, por ejemplo, la construcción de ecuaciones utilizando editores de ecuaciones para que puedan ser accesibles en cualquier medio y en todo momento. El utilizar efectos o imágenes parpadeantes que puedan causarle problemas a algunos de nuestros estudiantes, el utilizar estilos, plantillas que nos permitan estandarizar la forma en la que compartimos los contenidos. En fin, aquí les listo una serie de estrategias que son muy sencillas, ¿verdad? Pero que nos permiten establecer escenarios más accesibles para el aprendizaje a través de compartir contenidos. En ese sentido, dentro de Blackboard hemos desarrollado dentro de Anthology una herramienta que nos permite asegurar que todos los contenidos que se suben a un curso pues pueden ayudar a los estudiantes. Primero ofreciéndoles versiones alternativas, que de repente eso no lo podemos hacer a mano cada docente, ¿verdad? Y ofreciéndole algunas indicaciones al docente, ¿verdad? De cómo puede hacer sus contenidos más accesibles desde un origen y dándole a la institución un mapa del nivel de accesibilidad de los contenidos. Me refiero a todos los recursos que se suben a la plataforma para favorecer el acceso a todos los estudiantes. Pero yo les mencioné muchos elementos que nosotros podemos incluir como docentes desde nuestra práctica. Y la tecnología también hay cosas que tenemos que considerar, como por ejemplo el uso de colores contrastantes en los recursos digitales que hacemos, cuando hacemos escenarios un poquito más complejos, que los botones de navegación sean muy identificables, que los contenidos se puedan magnificar para que el estudiante que necesite ver más de cerca, pues pueda hacerlo, por ejemplo, que haya una interacción entre el teclado, no solamente tenga yo que interactuar con el mouse, sino que desde el teclado también pueda moverme en los ambientes que tengo de navegación, la posibilidad de acercar otro tipo de notificaciones para que los estudiantes puedan mantener la atención, o sea, manejar muchos formatos, que el contenido sea accesible, aun cuando la parte gráfica por alguna causa la perdamos, que el contenido sea accesible. Y el conectar con qué tipo de plugins o complementos pueden mejorar esta experiencia para nuestros estudiantes.
Bueno, pues yo me despido entonces con una conclusión. Entiendo que por acá el tiempo ha apremiado, ¿verdad? El día de hoy. Espero que estén teniendo experiencias muy satisfactorias y que se vayan con muchos apuntes y muchas reflexiones para llevar a la práctica. Yo aquí quisiera dejarlos con esta idea. El pensamiento inclusivo no es algo imposible. A lo mejor antes teníamos tantas cosas y carecíamos de tantas herramientas para apoyarnos que parecía imposible, pero yo creo que cada vez lo podemos hacer más posible. El pensamiento inclusivo es posible y nos va a ayudar a beneficiar no solamente a nuestros estudiantes que tengan discapacidades, sino a todos nuestros estudiantes al ofrecerles alternativas, mejores entornos, la posibilidad de participar de distintas formas en ese proceso de aprendizaje, en ese camino que ellos recorran. Entonces, yo los dejo con la pregunta, ¿cómo aplicarán ustedes el pensamiento inclusivo en su institución, en su aula? Y los invito a que empiecen a dar los primeros pasos. Si ustedes ya tienen esto como una práctica, bueno, que no dejen de avanzar y de compartir con otros colegas ejemplos de cómo de manera sutil generamos condiciones desfavorables y cómo de manera consciente podemos revertir esto y avanzar para crear escenarios más inclusivos, más abiertos a la participación, que fomenten la participación plena de nuestros estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les doy las gracias por este espacio y Nancy, bueno, deseo que sigan. Sí, 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 tenemos una adelante. pregunta para usted. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué barreras considera que encuentran los estudiantes con discapacidad en la educación superior a distancia? Bueno, aquí la verdad es que pueden ser variadas y creo que esta pandemia nos permitió hacernos mucho más conscientes de estas barreras. Por ejemplo, algunas de las que yo escuché en las distintas instituciones pueden ser, muchas instituciones se dieron cuenta de estudiantes que tenían que no podían escuchar o que no podían ver. Esos fueron los más evidentes que nos encontramos dentro de la pandemia. Pero, y bueno, eso se convierte en un obstáculo. ¿Por qué? Porque de repente, cuando estábamos en la clase virtual, sucedía que el profesor no encendía su cámara, ¿verdad? Por ejemplo, no encendía su cámara y entonces el estudiante dependía solamente de lo que escuchaba, del audio, y no podía ver cómo articulaba el profesor lo que decía. Ajá. Eso para los estudiantes con algún impedimento auditivo. Los estudiantes que tenían algún impedimento más visual, pasaba, por ejemplo, que los recursos, muchos recursos, los profesores estaban acostumbrados a tenerlos en físico, en papel. Al momento de digitalizarlos, tal vez no se digitalizaban de la forma adecuada. Aquí voy a meter otro escenario. Por ejemplo, cuando hablamos de una educación híbrida en la que algunos participantes están de forma remota, así como estoy yo ahorita con ustedes, y algunos otros están de forma presencial. Ha sido un reto, por ejemplo, poder hacer que ambos grupos puedan participar y colaborar, pero la verdad es que esos fueron los dos más evidentes que yo vi dentro de la pandemia y le pusieron reto a las instituciones en el sentido de, por ejemplo, si desde un salón de clases un profesor va a dictar su clase, pues tener un micrófono que permita que el estudiante que lo está percibiendo de forma remota, a lo mejor todos están en línea, lo puedan escuchar bien. Ajá. Se accedió a herramientas como, por ejemplo, el activar los subtítulos dentro de PowerPoint. Había algunas instituciones que creaban subtítulos, tenían subtitulador, ¿verdad? Ahí está haciendo las cosas. La posibilidad de, por ejemplo, que los estudiantes accedieran a grabaciones para que quien necesitaba más explicación y no tenía la posibilidad de preguntar tanto como a lo mejor se animaría a hacer en el salón de clases, pudiera volver a ver la clase. La verdad es que creo que los escenarios son diversos, puede haber más, bueno, seguramente hay más, pero esos son los dos que me vinieron a la mente por las experiencias ahora de la pandemia. Muchas gracias, maestra. ¿Y el Instituto Politécnico Nacional
A través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, le otorga la constancia por su participación en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa. Agradecemos su participación en un tema tan importante para la educación. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, hasta luego.